Compañeras diputadas, compañeros diputados, vamos a dar inicio a la reunión conjunta de las comisiones de Derechos Humanos y de Trabajo. Teníamos prevista esta reunión para el miércoles. Se pospuso a raíz del tratamiento del presupuesto y el objetivo de la convocatoria es poder darle dictamen a un proyecto que fuera presentado por una diputada, la compañera y colega Pitiot, que tiene ya su mandato vencido y que tiene por objeto lograr la restitución de los legajos de trabajadoras y trabajadores desaparecidos, secuestrados durante la dictadura genocida. Este proyecto, ustedes saben, habla de una deuda pendiente de la democracia con el sector de la sociedad que sufrió en mayor medida la práctica de las desapariciones, de los secuestros durante el periodo de la dictadura militar. Habíamos logrado avanzar en ese sentido en el sector de los trabajadores y trabajadoras estatales, es decir, el sector público pudo resarcir la memoria de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional y prácticamente en todas las provincias del país. Los familiares, hijos, padres, pudieron recibir de manos de los empleadores el legajo correspondiente a quienes sufrieron esa práctica durante la dictadura militar. Resta avanzar con el sector de las empresas privadas. En este sentido, tuvimos el aporte de la diputada Pitiot, que fue invitada para esta reunión, no sé si ya habrá llegado, y también de una asociación que ha desarrollado una tarea muy importante, que es una comisión de familiares de trabajadores y trabajadoras por la restitución de la memoria de quienes fueron parte de la clase trabajadora y sufrieron esa represión ilegal. En el transcurso del mes de mayo pudimos tener una reunión en la Comisión de Derechos Humanos con los organismos de derechos humanos, quienes fueron invitados porque también formaban parte de los peticionantes de este proyecto. En esa oportunidad, una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, pudimos escuchar los testimonios de los que surgieron en todos los casos el apoyo a esta iniciativa. Por unanimidad tuvimos el apoyo de todos los organismos. Cuenta también con el respaldo de las centrales sindicales a través de sus secretarías de derechos humanos. Todas las centrales sindicales del país avalan esta iniciativa. Y se trata ahora de que podamos darle forma a este dictamen, lo cual nos permitiría tratar el proyecto presentado por la diputada Pitiot. De manera que creo que, bueno, tenemos ante nosotros una iniciativa que descarto cuenta con el apoyo de todos los que integramos ambas comisiones y sé que va a tener en el recinto un amplio apoyo de todas las bancadas. Creo que es un tema que reivindicamos como parte de la democracia, que no está vinculado a ninguna bandería política, que forma parte de una política de Estado que se inauguró en el 83 y tuvo continuidad y que por eso, entiendo, nos va a permitir rápidamente avanzar. Sin más, quisiera darle la palabra al compañero que es vicepresidente también de nuestra comisión, el diputado Salvador. Así que vamos a pedirle al compañero Salvador si puede hacer uso de la palabra.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, realmente es más que merecido el tratamiento del proyecto y poder emitir un dictamen para que el cuerpo de esta Cámara lo trate y lo vote para avanzar en su sanción como ley. Es reiterado, pero siempre necesario decir que cada intento de avanzar hacia la protección y el reconocimiento de los derechos humanos nos van a tener acompañando, impulsando cada proyecto en ese sentido. Para nosotros es una política inclaudicable, y que justamente hoy, un 30 de octubre de 1983, se inició ese camino de la recuperación de los derechos humanos con el triunfo de Raúl Alfonsín. Después de 37 años, seguimos aportando con leyes que tienen que ver para el reconocimiento de estas personas que todavía no han tenido el suficiente reconocimiento o que han quedado pendientes, como en el proyecto que estamos tratando hoy. Agradezco la iniciativa permanente de aquellos que han promovido este proyecto, las reuniones y las que han tenido para con todos nosotros. Y finalmente también tengo que insistir, y como lo hacemos desde nuestro interbloque, desde la primera comisión, que podamos trabajar sobre los derechos humanos de hoy, los que están siendo puestos en riesgo, los que han sido vulnerados, para poder encarar toda la labor de la que nosotros dependa para poder encarar de este modo los derechos humanos, que más allá de el color político, más allá del gobierno, es transversal a todo. Realmente acá no es cuestión de apuntarle a nadie, pero sí es necesario, ante los hechos que estamos viviendo en la Argentina en estos últimos meses, en estos últimos años, realmente tomar la posta y tratar estos temas que a nosotros nos interesan, le interesa mucho también a la sociedad y es necesario para que no se vuelvan a repetir. Nuevamente agradezco, me parece una muy buena iniciativa. Adelanto que mi voto es positivo. Lamentablemente me tengo que retirar hoy de la comisión por una actividad vinculada también con los derechos humanos y dejo a cargo de nuestra Comisión de Derechos Humanos a la diputada Brenda Austin. Y también solicito el pedido de palabra para Karina Banfi, que también tiene que retirarse por otros motivos. Así que muchas gracias, presidente. Acompaño, vuelvo a reiterar que me parece muy importante que estemos avanzando en estos temas tan importantes que se iniciaron en 1983 con el Nunca Más y que nosotros estamos para acompañar. Gracias. Bien, gracias, diputado Sebastián Salvador. Si me permite, Karina, ¿tenés tiempo? Porque correspondería que le demos la palabra a la compañera presidenta de la Comisión de Trabajo. Después, entonces te pasamos a vos después de la presentación de ella. Bien, entonces, compañera Vanessa Siley, te estamos escuchando. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, compañero Moyano, y muchas gracias a todos y a todas. La verdad que hoy es muy importante, medio que nos salió por casualidad, pero valga el recuerdo y la conmemoración, porque hoy también se conmemora el Día de la Recuperación de la Democracia, en honor a las elecciones realizadas en 1953, 30 de 1953, después de años de que no se podía realizar el acto electoral por la dictadura cívico-militar. Hoy estamos también recordando esa fecha. La verdad que ha sido muy importante este impulso que le diera Carla Pitiot a este proyecto de ley. Recordemos también que en el 2015 había tenido media sanción en diputados por unanimidad, un proyecto muy similar. Y la verdad que cuando se trata de la recuperación de la identidad, todos los aspectos que abarque esa identidad son fundamentales. Y el aspecto del trabajo también lo es. Y que se pueda consignar la verdadera causa de ese laboral, en los trabajos laborales, valga la redundancia, es fundamental.
Nosotros tenemos una experiencia, yo comparto una experiencia que viví personalmente, que fue la reparación de los legajos de los trabajadores y trabajadoras desaparecidos judiciales. Y cuando entregamos ese legajo, ese papel reparado con la verdadera causa del cese laboral, que fue la desaparición forzada, a los familiares, a los hijos, a las hijas de esos trabajadores y trabajadoras, la emoción era mayúscula. No cabía en las palabras mucho orgullo, además, por esa condición de trabajador y trabajadora y por esa condición también de militante, porque muchos de estos detenidos desaparecidos eran delegados de base o eran militantes sindicales. Y creo yo que también acá, algo que dijo Hugo y que a lo mejor se remarca, es importante el consenso, allá como el que hubo en el 2015 y como el que hay en esta materia, cuando los derechos humanos se han convertido en una política de Estado, trascendiendo a los gobiernos y colocándose en una instancia superior, que es la de la democracia y la del Estado de Derecho. Así que la verdad que hoy es un día muy importante para la democracia y hoy también va a ser un día muy importante para este plenario de comisiones y para el Congreso de la Nación si podemos avanzar en esta sanción de dictamen, esperando claramente que sea por unanimidad también. Y también, y por último, no podemos dejar de reflejar que cuando se trata de la reparación del legajo de un trabajador en el ámbito privado, se trata también acá de poner de relevancia lo que fue la complicidad de los civiles, empresarios, en la desaparición forzada de las personas. Y desde la CONADER, también desde el gobierno de Alfonsín, que esto se está poniendo de relevancia y que fue y está actualmente en muchas causas judiciales donde empresas como Ledesma, como Ford, como tantas otras, se encuentran acusados. Es un 7% del total de los civiles que son empresarios acusados de participación en delitos de lesa humanidad. Así que creo yo que esta es una contribución más a la memoria, a la verdad, a la justicia, y es una contribución más a la recuperación de la identidad completa de todos los compañeros y compañeras. Me gustaría, Hugo, si te parece que el diputado Cantar, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, también para hacer uso de la palabra. Muchas gracias. No hay inconveniente que hable Banfi antes, yo hablo después de ella, ya que ya tiene que ir. Gracias. Bueno, entonces el diputado Cantar le cede la palabra, el turno a la diputada Karina. No, lo mío es muy breve. Primero, señor presidente, excusarme que me voy a tener que retirar. Me da mucha pena porque realmente quería quedarme a escucharlos, pero de alguna manera solamente manifestar en esta oportunidad lo que ya dije en la comisión informativa. Creo que este proyecto que estamos dictaminando hoy, el 5308 del año 2019, cuya autora es la diputada Mandato Cumplido Pitiot, es un reconocimiento sin duda a todas aquellas personas que han sido víctimas y han tenido que sufrir el flagelo de la época más oscura que tuvo que vivir nuestro país. En ese sentido quiero dejar expreso, no sé, usted me corregirá cuál es la modalidad, pero sí mi firma a este dictamen de manera positiva y si puedo hacerlo, bueno, después ya en el propio documento con firma electrónica, pero que deje asentado en esta conversación, en la taquigráfica, mi posición a favor de este dictamen. Muchas gracias y muchas disculpas. Excelente, muy bien. Después seguramente Secretaría nos van a informar para la firma electrónica. Seguramente tendremos un plazo que fijarán ellos, pero queda asentado. Gracias, diputada. Bueno, le damos la palabra al diputado Cantar. Bueno, gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas y las colegas diputados y diputadas. Obviamente no voy a ser reiterativo en el apoyo a este
tratamiento que le estamos dando hoy a esta normativa que ya, como se dijo, tuvo media sanción en el 2015 y que lamentablemente no pudo tratarse en el Senado de la Nación y por lo tanto perdió estado parlamentario, lo que motiva esta representación de ampliar, como lo decía Yasky al principio, teniendo el mismo criterio que se tuvo con respecto a los trabajadores del sector público para los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Yo simplemente quiero señalar, recordar que una de las cuestiones más trágicas que traen apañada todas las violaciones a los derechos humanos y particularmente aquellas que devienen de gobiernos dictatoriales es la invisibilidad, es decir, la doble invisibilidad. Por un lado, la invisibilidad de las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos y por otro lado, la invisibilidad de los practicantes de esas violaciones. De ahí aquellos negacionistas de los holocaustos o los negacionistas de los 30.000 desaparecidos o los negacionistas de tantas otras atrocidades. Y lo que se hace justamente con normas como las que hoy estamos tratando es justamente sacar el velo de esa invisibilidad y hacerlos claramente visibles y que estén en sus legajos. En este caso es algo que es mucho más que simbólico, digamos, porque es un ataque, una defensa clara de los derechos humanos, un ataque firme a una de estas violaciones y a estas pretendidas invisibilidades a las que hacía referencia. Así que orgulloso vamos a estar acompañando este proyecto y lo vamos a estar firmando, que sin duda pienso que va a salir tal cual como ocurrió en el 2015 por unanimidad de esta Cámara de Diputados de la Nación. Pero también nos interpela a los legisladores y las legisladoras de hoy, a 37 años de la recuperación democrática, por la gran deuda que tiene la democracia en materia de derechos humanos. La democracia, como todos sabemos, con culpas más, culpas menos, indudablemente después de 37 años no ha logrado revertir los flagelos de la pobreza, del desamparo, de los que más necesitan, y estos son los derechos humanos que hoy están viéndose violados en cada rincón de nuestro país, y esto ocurre obviamente durante más de 3 décadas y medias de la recuperación democrática, y esto la clase política y quienes reivindicamos la actividad política y que creemos en la política como una herramienta de cambio, tenemos que tenerlo presente y asumir ese compromiso de futuro a los argentinos y que la democracia ya hoy consolidada desde muchos aspectos tienda lo más rápido posible a resolver los problemas en materia de derechos humanos que hoy en democracia lamentablemente los argentinos todavía estamos viviendo. Así que desde ya adelanto, como dije al principio, mi acompañamiento en este proyecto. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado Cantar. Realmente creo que se dio lo que decía la compañera Vanessa Siles, ¿no? Estas cosas que a veces suceden, que estamos tratando este tema justamente en el día que se produjo el triunfo que hizo presidente al doctor Raúl Alfonsín. Y creo que hay un acto fundante en materia de derechos humanos que nos distingue en el mundo entero, y es que somos el único país que logró enjuiciar y encarcelar y hacer pagar sus culpas a los responsables del genocidio, tratándose de un golpe de Estado, de un golpe de Estado cívico-militar. Por eso creo que, bueno, es una encrucijada de la historia que nos pone a resolver uno de los temas todavía pendientes. No sé si corresponde leer el proyecto, pasamos al desarrollo de la lista de oradores. Perdón, presidente, yo creo que los oradores, primero y leemos el dictamen previo al momento de la votación. Al final, bien. Entonces, ¿te parece, Vanessa, vamos intercalando oradores de la lista de nuestra comisión y la de la tuya?
Bien. Sí, perfecto, Hugo. Bueno, si querés, como ya habló la diputada Karina Banfi, empezamos con el primero de la lista de la Comisión de Trabajo. Bárbaro. Entonces tiene la palabra la diputada María Rosa Martínez. Hola, muy buenas tardes a todos, a todos. Gracias Vanessa, gracias Hugo. Realmente este mes tiene muchas fechas emblemáticas, muchas fechas fundantes. Además de el retorno a la democracia después de la dictadura, el aniversario de Néstor para nosotros y nosotras eterno. Y digo esto porque para muchos de los militantes que padecimos violencia de Estado, ese acto en el 2004 en la ex ESMA, ese acto de reparación gigantesco que significó no solo bajar los cuadros, sino también fundamentalmente restituir las leyes para que fueran juzgados los militares. Volvemos a hablar de terrorismo de Estado y de dictadura cívico, militar, judicial, eclesial, con todas las letras, y pudimos caminar de frente a nuestra historia sin teoría de los dos demonios, sin negacionismo. La verdad que para mí fue un día de inflexión en mi propia vida, de transformación de cómo mirarnos entre argentinos. Y después vinieron la conceptualización del terrorismo de Estado, del genocidio, y quedó absolutamente claro cuando el uso arbitrario de las fuerzas es contra el pueblo, qué significa esto. Sin duda, este proyecto de ley tiene muchísima importancia, como cada una de las acciones reparatorias. Yo creo que a mí me tocó recibir el legajo restituido de mi compañero Sergio Jovovich, que había sido secuestrado asesinado en octubre del 77. Y también estuvieron allí mi hijo de él, mi nieto, y en ese momento contadores que formaban parte del estudio de contadores donde Sergio trabajaba. Es recuperar la historia de vida, la historia completa. Estuvieron también muchos compañeros que compartieron con él el aula, sueños, militancia y docentes. Creo que trasladar esto y ampliar esta posibilidad al sector privado es una responsabilidad enorme para todos y todas los trabajadores, para los sindicatos, para las centrales de trabajadores, y además permite que los mismos trabajadores que hoy tal vez sin este hecho no tendrían esta memoria, puedan participar de esa entrega de restitución de legajos. Creo que simplemente es un hecho de justicia. Ya tuvimos varios compañeros de sindicatos que nos llamaron para proponernos que apenas esté la ley en vigencia, trabajar en los talleres, concretamente los gráficos, están haciendo ese trabajo de reparar historias y tiene un significado enorme, enorme también. Admiramos y de lo cual nos sentimos sumamente orgullosos, es de la persistencia sin claudicaciones de madres, abuelas, organismos de derechos humanos, hijos, nietos, que han permitido que la vigencia de la historia de vida, de militancia, de compromiso, de convicciones de toda una generación diezmada esté presente como un hecho no solo de memoria, de justicia y de verdad, y de lo que podemos ser como pueblo cuando reivindicamos las mejores prácticas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por supuesto, aval a este proyecto y que salgamos a difundirlo, que sea un proyecto que llegue a todos los lugares para que en cada uno de los talleres, de las fábricas, de los espacios laborales, esa memoria esté viva como nos merecemos. Muchas gracias. Gracias, María Rosa. Bueno, vamos a darle la palabra a la diputada Claudia Ormaechea, que también
además de diputada, es compañera del sindicato bancario. Claudia. Hola, gracias Hugo. Comparto las dos comisiones, hoy me tocó de acá, pero me parece que estamos ante un proyecto de mucho valor, porque cuando nosotros hablamos de memoria, no estamos hablando del pasado solamente, estamos hablando del presente y estamos pensando en el futuro. Y además porque tenemos que tener bien claro que hay épocas, hay tiempos que son de políticas activas de memoria. Sin embargo, también todos los que estamos presentes sabemos que hay tiempos y hay épocas con políticas de olvido. Y sabemos también que trabajar en políticas activas de memoria, de reparación, sea material o simbólica, significa consolidar democracias, pero sobre todo significa consolidar democracias para construir un andar juntos, pero que tiene que quedar bien claro que es con un respeto irrestricto a los derechos humanos. Todos sabemos que el 30% de los desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras. Y cuando nosotros iniciamos una política de reparación, como significa este proyecto, sabemos que en la administración pública muchas veces ha sido más fácil hacer la reconstrucción y la reparación de los legajos de los compañeros detenidos desaparecidos. Sin embargo, en el sector privado, a veces eso suele complicarse. En el caso nuestro, por ejemplo, del sistema financiero, nosotros hemos podido hacer la reparación simbólica y material con compañeros del Nación, del Provincia, del Ciudad, de la Caja, pero no así lo hemos podido hacer con muchos compañeros y compañeras de los bancos privados, porque o no se encuentran los legajos, o no te abren los archivos, o pretenden no darte, o los bancos ya no existen, como muchos de los bancos que pertenecen a los tiempos del 90. Sin embargo, aún con estas dificultades, nosotros como activadores de memoria, es importantísimo que sigamos trabajando en esta línea, porque esta línea realmente marca la posibilidad de generar y promover mayores promotores de memoria que hacen a recordar la época más difícil y más oscura de la historia de nuestro país, y como bien dijo Vanessa, donde hubo muchos responsables civiles, eclesiásticos, que todavía hoy no han cumplido con su responsabilidad por este periodo. Así como contaba María Rosa, yo quiero contarles un relato. Estando en mi secretaría, en mi organización, un día apareció una mujer chiquita, flaquita, con un pañuelo blanco en la cabeza, y nos dijo: vine aquí porque me dijeron que acá creo que trabajó mi hija. Esa persona era Aida Sarti. Aida Sarti, abuela de madre de Plaza de Mayo, tenía en sus manos un recibo de sueldo de su hija, que había trabajado en un banco, el Banco de Italia, y que al momento de su desaparición tenía 20 años. Nosotros pudimos hacer con ella, lo rastreamos, lo buscamos en los listados, pudimos rearmar la historia de esta persona y colocarla en el memorial de la asociación bancaria. Porque otra de las cosas que me gustaría decirles, que además de este proyecto que me parece importantísimo, porque va a tomar algo que todavía no fue tomado, que fue la reparación del sector privado, y que es una deuda pendiente y que tenemos que cumplir, existen también, si no encontramos los legajos, tantísimas otras formas de reparación simbólica o material.
porque es devolverles a esos trabajadores y trabajadoras el lugar de trabajador, el derecho de trabajador, su voz, su historia, traída a través de sus compañeros de trabajo, de sus familias, de sus vecinos. Así que a mí me parece importantísimo esto de la comisión en esta fecha tan particular para los argentinos. Me parece importantísimo que entendamos lo que significa seguir trabajando sobre la memoria, sobre lo que nos pasó, sobre lo que no nos puede volver a ocurrir, ni ahora ni después con los años. Así que, Hugo, Vanessa, acompaño este proyecto con mucho orgullo y a disposición para trabajar sobre esto. Muchas gracias, diputada Machea, compañera Claudia. A continuación, tiene la palabra la diputada Blanca Osorno. Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Creo que todos sentimos que estamos dando un paso de alto valor, porque lo relativo a la memoria, como acá bien se ha dicho, es parte de una construcción que no se agota en una fecha en particular ni en un hecho en particular, y que tiene desde su diaria y continua vigencia un aporte que toma matices y formas diferentes, y que tienen la raíz de esta democracia que hoy celebramos en esta fecha. Digo, conmemoramos por el aniversario de aquel voto. Creo que muchas cuestiones pendientes, y bueno, parte de esas reivindicaciones que nos toca a nosotros lograr, es también reivindicar para el conjunto, para trabajadoras y trabajadores, y por supuesto, tal cual también acá se ha dicho, a sus familias, porque a sus familias y a sus hijos, a sus nietos, digo, forma también parte de ese aporte de construcción que juega entre lo personal de los sujetos, aquellos que fueron asesinados, perseguidos, desaparecidos, y lo colectivo de los familiares y de lo que nosotros integramos en términos de políticos con representación. Quiero también decirles por último que efectivamente llegamos a esa fecha, a ese 30 de octubre del 83, porque además quienes habían sufrido como trabajadores y trabajadoras en carne propia la persecución, la tortura, la cárcel o las desapariciones, pudieron reconformarse en tanto organización, y fueron en su momento el 22 de junio del 81 y el 30 de marzo del 82, dos fechas emblemáticas con huelgas generales realizadas por la CGT, una CGT que en esos momentos conducía un compañero que además fue legislador nacional, y que de algún modo creo que en esa figura de compañeros y compañeras de la CGT activando huelgas generales durante la dictadura, desataron la declinación final junto a las organizaciones de derechos humanos, a las madres fundamentalmente y a los distintos organismos que luchaban por la verdad y la justicia. Celebro esta iniciativa, que se retome entonces este proyecto 5308, cuyo dictamen suscribo, y bueno, por mi parte, la verdad que también me permito una licencia, porque digo, si bien esto tiene que ver con estas reivindicaciones
de los procesos generales de la democracia que nosotros queremos alumbrar y estamos de hecho haciéndolo junto con miles de otros. La licencia tiene que ver con algo que Hugo planteó. Hugo planteó, bueno, esto no es una cuestión de partido, efectivamente no, pero yo quiero hablar como integrante de un espacio de ese momento, de esos años duros, que fue la Juventud Trabajadora Peronista. Y ese espacio de jóvenes, hombres y mujeres que integrábamos la Juventud Trabajadora Peronista, la verdad que dejamos en el camino miles de compañeros y compañeras desaparecidos. Pienso en alguno de ellos, tengo muy, pero muy presente sus rostros, sus ganas, sus ideales y su entrega. Y su entrega que era entregas por reivindicaciones parecidas a las que hoy trabajadores y trabajadoras actualizan desde sus propias organizaciones sindicales. Eran batallas por el salario, eran batallas también por las mejoras de las condiciones y eran además, creo que una discusión constante y muy rica sobre las condiciones productivas del país de ese momento. Así que se me cruzan Claudio, Cristina, Teresita, que son compañeros que trabajaban en organizaciones, en empresas privadas y que bueno, que seguramente sus familiares van a tener el orgullo de que sean reconocidos de esta manera y me parece que eso está bueno, bien merecido que lo tienen. Son parte, lo siguen siendo, del logro de ese 30 de octubre. Gracias. El audio, Hugo. Está muteado, diputado. Perdón. Decía que quería despedir a la diputada Brenda Austin, si quiere hacer uso de la palabra ahora o indicar algún diputado o diputada de su bloque para que intervenga. Gracias, presidente. El diputado Fernando Iglesias está pidiendo la palabra. Luego Bien. más adelante seguramente haré uso. Gracias. Cómo no. Diputado Fernando Iglesias. Diputado Fernando Iglesias tiene la palabra, por favor. Presidente. El uso de la palabra. El diputado se retiró, pareciera momentáneamente. Bien. Brenda, ¿tenés algún otro compañero del bloque usted o compañera? Por el momento no. En líneas generales le diría, presidente, que ya hemos manifestado en la reunión informativa anterior nuestra vocación de acompañar esta iniciativa en la convicción de que cuando hablamos de la reconstrucción de la memoria es imprescindible seguir avanzando no solamente en lo que ha sido el trabajo en el sector público, sino también en el sector privado. Así que en ese sentido creemos que es una buena iniciativa, una iniciativa que hace justicia a ese proceso de reconstrucción de memoria. Pero sin lugar a dudas sí volver a manifestar la preocupación que el diputado Salvador señaló al respecto en torno a la situación que la Argentina venimos viendo. Un segundo, ahí te doy la palabra, Fernando. La situación que venimos viendo en torno a la violación de los distintos derechos humanos. Miren, aquí en Córdoba hace unos días atrás nuevamente la policía asesinó a un joven de 15 años que estaba en una plaza en el interior de una localidad muy pequeña de nuestra provincia. Entonces,
el pedido a usted para que podamos poner estos temas en tratamiento también, que nos preocupan y mucho, el crecimiento de la violencia institucional en manos de la policía, y que esperamos que la Comisión de Derechos Humanos se pueda expresar al respecto. Digo esto con el permiso de los integrantes de la Comisión de Trabajo, pero que tiene que ver con nuestra dinámica interna. Así que, dicho eso, ahí veo que se ha conectado el diputado Fernando Iglesias, y si le parece, presidente, le podemos dar a él el uso de la palabra. Bien, gracias, diputada. Vamos a reunir a los asesores para poner fecha para una próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos, de nuestra comisión, para tratar esos y otros temas que yo creo que sí que merecen ser tratados de manera urgente. Vamos a darle la palabra al diputado Fernando Iglesias. Presidente, estoy con algunos problemas de conexión, espero que me escuchen bien. Como todos se han permitido hacer una memoria de aquellos años, yo también lo voy a hacer. Corría el año 81 y creamos un pequeño grupo que se llamaba Trabajadores por los Derechos Humanos, donde habíamos muchos estudiantes. Y había mucha gente también. Yo recuerdo en esa época no había prácticamente ningún sindicato, repito, casi ninguno, que tuviera comisión de derechos humanos. Y creamos un grupo en el que participaron algunos que estaban preocupados por ese tema. Yo recuerdo a Lagar, que era secretario general de Cerveceros de Quilmes, a Guillán, la lista marrón de Foetra, la gente de farmacia de Capital Federal, y empezamos a trabajar con eso. Hicimos todo tipo de actividades. Y recuerdo una cosa, una anécdota que explica mucho de una parte de la historia que no está siendo considerada, me parece. Fuimos a hablar con Eve de Bonafini y la convencimos, diciendo lo obvio, que la mayor parte de los desaparecidos eran trabajadores, que fuera directamente a visitar a Saulo Gualdini en la CGT Brasil. El resultado lo pueden ver en un diario que era de la izquierda peronista, Tiempo, está en el titular, textual, espero no equivocarme porque pasaron muchos años, textual de Eve: los gorilas de Gualdini me sacaron a patadas en el culo. Digo, porque hay muchos aspectos de aquella época, y hubo muchos sindicatos, como los que mencioné antes, que trabajaron del lado correcto, y también hubo sindicatos, me parece recordar Esmata, Rodríguez, ¿no?, que colaboraron activamente desde el 75 y no desde el 76 en la represión y en las desapariciones de sus propios compañeros. Digo, para que tengamos una visión amplia de la historia, no sesgada. Desde ya ha pasado mucha agua bajo los puentes desde entonces. Yo adelanto mi voto positivo, felicito a la diputada Pitiot, es un buen proyecto. Yo voy a tener que salir, pero desde ya cuenta con mi apoyo y me voy a encargar de que conste mi voto positivo. Pero me gustaría, como dijeron varios de los... No se vaya, diputado Iglesias, pues le voy a contestar. Mire, tengo un compromiso, contésteme como quiera, yo después lo voy a ver, no se preocupe, Valdés, y pida el uso de la palabra como hacemos todos. Digo, le voy a hacer un pedido a usted, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Yasky, para que se trate mi proyecto 4611 para crear una comisión bicameral de investigación de los crímenes y de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena. Está pasando de todo y parece que nosotros no lo registramos en esta comisión. Hay desapariciones seguidas de muerte. Facundo Astudillo Castro, en Bahía Blanca, Luis Espinosa, en Tucumán, son solo los casos más conocidos. Ha habido muertes en las cárceles. Franco Marangüelo, 16 años, detenido en la vereda de su casa, apareció ahorcado en una comisaría de Villa Mercedes, San Luis. Florencia Magalí Morales, detenida haciendo compras, ahorcada en su celda en Santa Rosa, también en San Luis. Y otros casos menos graves, pero conmovedores, como el caso de Solange y de todos los que no han podido, y el padre de Solange, que no han podido asistir a sus familiares que estaban muriendo. Nos parece que son violaciones graves de los derechos humanos, quisiéramos tratarlos. Mi registro es de más de 30 casos graves de este tipo, de este nivel de gravedad, y por eso creo que si realmente creemos en que los derechos humanos deben estar vigentes siempre, ahora también,
le pido por favor que pida el giro del proyecto 4611, porque ridículamente han enviado un proyecto de investigación de delitos cometidos durante la cuarentena por el Estado. El giro que le han dado es absurdo. Asuntos constitucionales, peticiones y presupuesto. Yo creo que es un tema de derechos humanos y le pido a usted, señor presidente, que pida el giro para esta comisión. Y les pido mil disculpas, tenía un compromiso previo, me sorprendió la convocatoria, voy a cumplir con eso y volver, espero llegar a tiempo para poder escuchar las distinguidas palabras del diputado Valdés y los demás. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado. Vamos a pasarle a Vanessa Siley para intercalar alguna participación de diputados o diputadas de trabajo. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces la diputada Verónica Caliba. Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente. No, realmente para mí es un orgullo, un honor poder estar en estas comisiones discutiendo un proyecto tan importante como el de la diputada Pitiot, y me sorprende, realmente me parece una falta de respeto la intervención del diputado preopinante, porque en una comisión conjunta donde tenemos que respetar y honrar la memoria de las trabajadoras y trabajadores que fueron víctimas de los delitos de lesa humanidad de la dictadura más sangrienta que sufrió nuestro país, se haga este tipo de intervenciones oportunistas que nada tienen que ver con honrar a nuestros mártires y a nuestras mártires. Así que no quería dejar de decirlo, pido disculpas a los autores y autoras del proyecto, a la familia y a todos aquellos y aquellas a quienes nos interpela y nos duele en el alma estos crímenes que vamos a honrar toda la vida. Dicho esto, por supuesto que ya ambos, presidenta y presidente, han puesto en valor la necesidad del tratamiento urgente de este proyecto, de esta iniciativa legislativa, y que sí, que es fundamental la inscripción con esta condición de detenidos desaparecidos, secuestrados, que han sido muchos de los compañeros en nuestra provincia. En Salta, por ejemplo, podemos nombrar el empresario Levin, dueño de la empresa La Veloz del Norte, quien cometió atrocidades contra sus trabajadores y sus familias, y que se pueda honrar en los legajos a nuestros compañeros es fundamental. Otro ejemplo, por acá por el norte, es, ya sabemos, la empresa Ledesma, una cantidad impresionante de crímenes y de aberraciones contra las trabajadoras y trabajadores, así que el proyecto es fundamental que avance y que por supuesto sancionemos esta ley y que reparemos y sigamos apostando al fortalecimiento de nuestra memoria colectiva, tal cual como muchas y muchos de mis colegas ya lo dijeron, y proponer que, si es que se puede, por favor, y con todo respeto, si es que podemos enunciar y que diga legajos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, que agreguemos en el dictamen para que las nombremos a las compañeras trabajadoras y que respetemos su condición de género y que avancemos en la equidad necesaria en esta batalla que también hay que dar, que damos las trabajadoras. Así que solo eso, diputada Siley, le agradezco, compañera presidenta, de haberme dado el uso de la palabra, y bueno, saludo y felicito a la diputada Pitiot. Muchas gracias. Gracias, diputada.
Vamos a continuar. Vamos a darle la palabra al diputado Juan Carlos Valdés. Eduardo Valdés, presidente. Perdón, Eduardo Valdés. Juan Carlos Valdés es un compañero de Cetera, perdóname. Eduardo Valdés. Bien. Gracias, presidente. Gracias a la presidenta Vanessa Siley. Yo quiero dedicar estas palabras a Ernesto Conti. Ernesto Conti es un compañero de trabajo nuestro en la Cámara, en el despacho, hijo de Haroldo Conti. Y mis compañeros que construyeron un poco las palabras estas que voy a decir, lo hicieron pensando en él. Así que gracias Gastón Carrera y a mi equipo, porque me permiten poder felicitar a los autores de este proyecto. Creo, me parece especialmente Carla Pitiot, ¿no? Y a los diputados que acompañaron este proyecto, porque tanto José Luis Ramón, Facundo Moyano, Cecilia Moró, María Florencia Peñalosa, Jorge Taboada y José Moretti no integran el Frente para la Victoria, o el Frente de la Victoria, que era en aquel momento que se presentó el proyecto lo que vendría a ser nuestra identidad política, ¿no? Y los nombro especialmente porque precisamente en esta coyuntura en que algunas personas que sin duda representan a sectores minoritarios realizan declaraciones que anhelan y remiten a los días más tristes y oscuros de la historia de nuestro país, es oportuno subrayar esto, ¿no? Que tanto la autora como quienes la acompañaron con su firma no pertenecen al Frente de Todos de hoy, al que era el Frente para la Victoria en aquel momento. Yo le quiero decir al diputado Iglesias que en aquel momento que él dice, año 81, me parece que se equivoca, porque Julio Guillán, que fue un compañero con el cual él dice que estaba trabajando en ese tiempo de la lista marrón de Telefónico, fue un compañero que estuvo detenido hasta el año 83. Creo que sale en libertad 4 o 5 meses antes que asuma Raúl Alfonsín, ya con las elecciones. Digo porque lo traté mucho, fue una persona de mucho respeto hacia mi persona por ahí. Pero puede ser cierto lo que él dice, que Eve Bonafini piense en ese momento que él la fue a ver de Saúl Ubaldini lo que él dice que pasó. Casualmente creo que el proceso o quienes plantearon el escenario de guerra en la Argentina dividieron muy bien. Dentro del movimiento obrero, que hubo buchones, si no, no se podía haber hecho las desapariciones que se cometieron dentro de las fábricas, que hubo dirigentes sindicales que ayudaron a hacer las listas. Seríamos hipócritas que no lo digamos. Pero lo que me parece que en la historia hay que verla completa, y fue en el tiempo que Saúl Ubaldini se encontró con Eve Bonafini, creo que ya era en democracia, y pudieron conversar y compartir escenarios de la política. No sé, la vida no es una fotografía, es una película, de principio hacia el final. Y me parece que la integración que han logrado los movimientos de derechos humanos con los trabajadores, con los dirigentes sindicales, basta ver la relación, por ejemplo, que tiene un peronista cabal como es Hugo Yasky, dirigente sindical, con los organismos de derechos humanos. Es cierto que ahí en el 75, 76, 77, 78,
trataron de perforar la relación entre dirigentes sindicales y movimiento de derechos humanos. Me acuerdo, ahí está Vanessa Siley, ella integró el gremio en el cual yo participé activamente, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Hoy Vanessa ha armado el sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, pero digo, en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en el año 79, yo era delegado general del Fuero y me acuerdo que invitamos a cenar a Adolfo Pérez Esquivel 3 días después de que fue ungido con el Premio Nobel de la Paz, y un coronel Arias Duval, que era el jefe de coordinación federal de la Policía Federal, nos irrumpió en el sindicato y fue el peor momento que pasamos como organización sindical, solamente porque habíamos invitado a quien acababa de ser ungido Premio Nobel de la Paz con la Comisión Nacional de los 25, que eran los gremios en ese momento más proclive a estar cerca de los organismos de derechos humanos, que nos intervenían el sindicato, nos querían llevar detenidos, todo porque estaba simplemente una cena con Adolfo Pérez Esquivel. Quiero contar esto porque en la foto y en la película lo importante es lo que hemos avanzado, porque hoy no somos los mismos. Y entonces honro en este 30 de octubre, honro el juicio a las juntas, honro a ese Alfonsín que supo enseñarnos y por la cual estamos en deuda, que con la democracia se debe comer, se debe curar y se debe educar. Y uno, lo que yo le diría a Fernando Iglesias, debe tratar de ver en la política el vaso lleno, la parte del vaso lleno y no la parte del vaso vacío, porque esto es una lucha, no es que la hemos ganado, siguen pasando por ahí muchos de los casos que él denunció, los compartimos, para nosotros no nos gusta, no fue un día feliz para mí ayer estar sesionando en esta Cámara a las 8 de la mañana, 8:30, y que hable la diputada del PLA y me pegue como un cachetazo, con razón, porque me dice está pasando esto en este momento, y cuando uno fue a ver las cámaras de televisión no le gustaron a uno lo que estaba pasando. Y peor a la noche cuando Víctor Hugo Morales nos muestra cómo las topadoras están como en estado gozoso destruyendo las pequeñas casitas que todavía con nylon quedaban en pie en ese predio de Guernica. Así que, y eso no significa que yo no voy a seguir trabajando por los valores que quiera, con el espacio que estoy y con el frente de todos. Pero vuelvo al tema de hoy, perdónenme, y quiero decir que en este tema del irrestricto respeto a los derechos humanos, tan caro en nuestro país, debemos dar un claro mensaje, que se trata de una política de Estado irreversible que trasciende a todos los partidos políticos. Estos temas deben ser aprobados por consenso de todas las fuerzas políticas y votados por unanimidad. Sin duda, podemos afirmar que este proyecto es la continuidad de una política en materia de derechos humanos. Como dije antes, empieza en el juicio a la Junta y se retoma en el 2003, y específicamente este tema en el 2007, cuando es a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Planificación Federal y el Archivo Nacional de la Memoria, en el 2007, para relevar los casos de trabajadores desaparecidos en ese ministerio. En ese acuerdo se creó la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Con posterioridad y luego de comprobar que a los empleados públicos en situación de detenidos desaparecidos se los seguía registrando en sus legajos como baja cesante, suspendido, despido, el 19 de julio del 2012 el Poder Ejecutivo Nacional dicta el decreto 1199 que aprobó la actuación de esa Comisión del Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, facultándola a realizar el relevamiento de todo el personal de la Administración Pública Nacional,
que resultó víctima de la desaparición forzada. Y entonces ahí viene lo que yo decía al principio, que es un claro ejemplo acerca de lo que estamos hablando, lo tenemos en el caso de Haroldo Conti, que en su legajo de docente decía cesante por abandono de tareas y se lo reemplazó por desaparición forzada. Cesante por abandono de tareas. Haroldo Conti. Por eso, este proyecto continúa con esa senda y ahora lo extiende a los trabajadores que se desempeñaron en el ámbito privado. En efecto, este proyecto establece la inscripción de la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado que revistaban al momento de su desaparición como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen sin reflejar la verdad, desvinculados de cualquier otra causa. La memoria, la verdad y la justicia es el legado más adecuado para las futuras generaciones, para que nunca más vuelva a considerarse ni siquiera como una posibilidad remota en la cabeza de sectores minoritarios un golpe de Estado y el consiguiente terrorismo de Estado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Eduardo. Y le voy a pedir a Vanessa que continúe ella. Gracias, Hugo. Bueno, tiene la palabra para una aclaración la diputada Blanca Osuna y luego la diputada Patricia Muñoz. Gracias, presidenta. No, simple, hice referencia a la CGT y no nombré a Saúl Ubaldini. Y lamento que el diputado Iglesias no esté y que hizo referencia a él en un entente que me parece que de algún modo opaca la figura de Saúl Ubaldini, que fue un personaje clave, tanto como lo fueron las referencias de quienes estaban al frente de organismos de derechos humanos. Saúl Ubaldini y Eve Bonafini encabezaron una de las marchas más importantes a favor de los derechos humanos. Eso fue en septiembre del 85. De modo que si hubo algún entredicho, la verdad que seguramente formó parte de esas construcciones y relaciones y no me parece que sea lo más importante. Lo más importante es que en esta comisión que integramos y que preside Vanessa, estuvo Saúl como presidente de esta comisión y tengo muy presente, porque participé en esa etapa y porque tuve el orgullo de compartir ese momento también, de su compromiso absoluto con los derechos humanos. O sea que si queremos marcar diferencias, no usemos cosas absurdas ni ensuciemos la memoria justamente en estos momentos que estamos llamados a conmemorar memoria, a reconocerla y a reivindicarla. Gracias. Muy bien. ¿Yo? Bueno, está la compañera Patricia Muñoz, que como es diputada de las dos comisiones, la presentamos los dos presidentes, la presidenta y el presidente. Muchísimas gracias, señor presidente y señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Ya lo hemos dicho, inscribir en los legajos la condición de detenido desaparecido de los trabajadores y trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado en la última dictadura militar, cívica y eclesiástica, es un acto de justicia por la memoria de esos trabajadores y de esas trabajadoras y también por la lucha de las familias de esos compañeros y de esas compañeras que, digamos, han tenido una lucha incansable por memoria, verdad y justicia.
hemos asistido a testimonios muy emotivos. El testimonio de la compañera María Rosa Martínez, lo que contaba la compañera Claudia Ormachea y lo que acaba de comentar el diputado Eduardo Valdés también. En el caso en la provincia de Santa Fe, nosotros hemos tenido en el gremio al que pertenezco, el SADOP Santa Fe, la oportunidad de ver las resoluciones ministeriales por las cuales se daba el cese laboral como consecuencia del abandono de trabajo, del supuesto abandono de trabajo, a cientos de docentes en nuestra provincia. Y de esa misma manera pasó con miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Para mí es una buena noticia que este dictamen salga en este momento de una resolución conjunta de 2 comisiones presididas por dirigentes gremiales, como son la compañera Vanessa Siley y el compañero Hugo Yasky. Porque en realidad, deberemos ser los gremios ahora los que llevemos adelante el cumplimiento de este proyecto y deberemos exigir a los empleadores y empleadoras donde han trabajado esos compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. Deberemos ser nosotros, junto con los organismos de derechos humanos, con nuestras madres, con nuestras abuelas y con nuestros hijos, quienes exijamos la restitución de esos legajos y la inscripción de lo que realmente ocurrió en esa etapa nefasta de nuestro país. En lo personal, tengo que decir que es una satisfacción muy grande este dictamen conjunto porque hemos asumido ese compromiso con la Intersindical de Derechos Humanos, con la Comisión de Derechos Humanos de la Corriente Federal de Trabajadores, que son espacios en los que personalmente militamos muchos de los dirigentes gremiales que componemos estas 2 comisiones, y además hemos asumido un compromiso personal con la diputada mandato cumplido y también dirigente gremial Carla Pitiot, donde nos comprometimos a trabajar este expediente. Así que bienvenido sea. Obviamente adelantamos todos, creo que por lo menos por lo que se entiende hasta ahora por unanimidad, este dictamen, muy orgullosa de que seamos los gremios fundamentalmente, más allá de que a algún diputado pueda no gustarle esto, que seamos los gremios los que llevemos la bandera de los 30.000, porque como siempre decimos, los 30.000 viven en la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchas gracias, Hugo y Vanessa. Gracias, Patricia. Y vamos a cerrar con la última oradora que tenemos, que es una compañera diputada a la que todos queremos mucho, porque además de diputada, además luchadora, es hija de un desaparecido. Así que le vamos a dar la palabra a la compañera Josefina González. Buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha, Josefina. Bueno, gracias Hugo y gracias Vanessa, no voy a cambiar la forma de empezar de todos hasta ahora. Muchas gracias por tus palabras también, Hugo. Bueno, me mezclan muchas cosas que quiero decir en este momento por todo lo que estuvieron diciendo antes, pero yo ya hablé cuando estuvimos en la reunión de derechos humanos, por ahí no quiero repetir mucho con respecto, solo nomás mencionarles, bueno, la primera vez que yo pude verle la cara a mi papá fue de una foto que me dieron en un lugar público, en la Biblioteca Argentina de acá de Rosario, así pude ver por primera vez el rostro de mi papá cuando tenía 15 años. Así que puedo decirles que de verdad es muy importante y es mucho, aunque parezca poquito, mucho lo que significa para nosotros y lo que podemos reconstruir a veces de un dato tan chiquito. Porque los digo no solo como hija, sino porque también me tocó a mí hacer la denuncia de mi papá, la desaparición de mi papá, hacer toda la reconstrucción, y a veces uno no sabe de dónde salen los datos más mínimos. Por ejemplo,
no sé, del legajo de la facultad de mi papá, se lo dieron cuando lo pidió la justicia, porque a mí no me lo dieron, pude ver por primera vez la letra de mi papá. Es la única fuente que tengo, y para que se entienda, mi papá desapareció 2 meses antes que yo naciera, o sea, no nos conocimos. Entonces, para mí es muy importante eso, sobre todo porque la familia de él, yo la conocí muy tarde, mis abuelos murieron muy rápido para mi gusto, por ende la reconstrucción de la vida de mi papá fue un peregrinaje constante de compañero en compañero para que me vaya dando los datos hasta si tomaban mate, para que se den una idea. Así que creo que no queda muy claro, o no sé si se puede poner en palabras, no sé si se puede explicar lo que implica, sobre todo para los hijos, porque para las familias implica un montón, a veces es una reivindicación incluso. Pero para nosotros a veces eso, es conocer un lado que no conocimos, saber que trabajó en un lugar que no teníamos el dato, encontrar un compañero que nos pueda llegar a dar algún otro dato que no sepamos, una dirección, un lugar por donde vivieron, por donde pasaron, una referencia que nos hace algo que nosotros hicimos o que nos guste y que no sabíamos de dónde venía. Es tan difícil entenderlo porque a veces es más o menos como lo que dije el otro día en la sesión, ¿no? Son cosas que uno ni siquiera las piensa, las tiene. Esa es la diferencia, ¿no? Porque hay cosas que están tan automatizadas en uno, que sabe de los padres, que sabe de su vida, que sabe de dónde nació, que sabe, y eso ni por casualidad lo tenemos. Muchos son cosas estimativas, o sea, hay muchas cosas, algo que encuentres justo a alguien que lo vio en ese momento y que tenga la idea y el dato, que a veces te pasa, que los datos aparecen de forma muy insólita. Es mucha búsqueda porque a veces, a ver, la decisión de desaparecer no fue solamente a la gente, sino también su registro. Por eso es importante registrar. Porque en realidad, yo vuelvo a decir lo mismo, lo contrario a la desaparición no es solamente la memoria y la justicia, es la aparición. La aparición a veces se puede dar solo en registro, como en este caso, porque no van a poder aparecer, salvo que aparezcan, digamos, los restos, pero en realidad ellos no van a reaparecer, salvo que nosotros los hagamos reaparecer en los registros. No solo con sus caras, no solo con sus nombres, sino con sus historias. Y hay otra realidad también. A medida que va pasando el tiempo, hay muchos de esos compañeros y compañeras que se quedan sin familias para que se vuelvan a registrar. En ese caso, es una responsabilidad de todo lo que es organización de aparecerlo, porque yo les puedo decir de un montón de compañeros que sé que ya no tienen familia, o de familias que fueron destruidas todas durante la dictadura militar. Hijos únicos o 2 o 3 hijos que mataron a todos o que desaparecieron, y que la única manera que eso se registre es que alguien se encargue de registrarlo. En este caso, que los gremios, a partir del seguimiento, que se registren los legajos y demás, es muy importante por eso, porque si no, ese compañero realmente desapareció. Nosotros no podemos permitir que la dictadura lleve a cabo ese objetivo. Creo que pasa por ahí, no se lo podemos permitir. Ni ideológicamente, ni éticamente, ni por donde quiera. No se puede permitir que esta gente realmente haga desaparecer a tantos compañeros que la pelearon, que no son desaparecidos por casualidad. Sobre todo son desaparecidos porque eran militantes. Estaban organizados y querían otra cosa. Para su lugar de trabajo, para sus compañeros de trabajo, para la sociedad en general, para el Estado argentino, querían otra cosa. Querían que la gente tuviera más derechos. Y yo quisiera agregar que algo que dije hace bastante también en la comisión, en realidad todo lo que nos falta acomodar y todo lo que sigue siendo violación de derechos humanos en la actualidad o durante la democracia o desde que se retomó la democracia hasta ahora,
la mayoría es hijo de la impunidad de muchos años. Cuando no hubo consecuencias legales por lo que se hizo, se volvió a repetir. Y ese es el problema. Porque muchas veces está el tema de siempre mirar para atrás. Y no es mirar para atrás, es mirar para adelante. Porque si nos vamos a quejar de la actuación de la policía, quejémonos desde siempre hasta siempre, ¿no? Porque si no es como medio raro. Por un lado lo felicitamos y lo ascendemos, y por el otro lado nos quejamos después cuando... Medio raro. Entonces, mientras la justicia funcione, quede claro qué fuerzas de seguridad se quieren, y quede muy claro y no haya dudas, esto va a seguir pasando. Y la verdad es muy preocupante. Y no estoy justificando lo que pasa, quiero dejarlo bien claro. Porque lo más importante es entender que está en nuestras manos. En nuestras manos como ciudadanos, como militantes. Está en nuestras manos cuando reivindicamos la política como herramienta de transformación. ¿Qué queremos transformar? ¿A dónde queremos llegar? Es lo que no estamos dispuestos a permitir. Porque ¿qué es lo que queremos? Es más fácil decir. ¿Qué es lo que no estamos dispuestos a permitir? Bueno, no los quiero aburrir más, ya que soy la última. Lo dejo acá. Les mando un beso a todos y a todas. Y por supuesto, claramente está que acompaño el dictamen. Realmente espero que salga por unanimidad, porque me parece que esta es una buena manera de decir qué es lo que no estamos dispuestos a permitir que pase como diputados de la Nación. De esta Nación y de este Estado, del de hoy. Gracias. Gracias, Josefina. Bueno, creo que fue un buen cierre de las intervenciones, porque viene también desde el corazón, que es como tenemos que abordar estos temas. Yo creo que completamos una serie de intervenciones que tiene un punto en común, que creo que es reivindicar esta iniciativa. Hay una compañera que propuso rescatar los nombres de todos esos trabajadores y trabajadoras, y creo que es una tarea que nos podemos dar y para la que podemos convocar a la Intersindical de Derechos Humanos de la CGT y de la CTA, a la Secretaría de Derechos Humanos de los sindicatos, a las organizaciones de los familiares de desaparecidos y al Grupo de Memoria, Verdad y Justicia para la clase trabajadora que está trabajando en esto. Me parece que sería excelente, una vez que tengamos la ley, constituir una especie de comisión de trabajo que en el marco del Congreso de la Nación pueda desarrollar esta tarea complementaria a lo que va a marcar la ley. No sé, Vanessa, si querés agregar algo. No, Hugo, muy emotivas las palabras de la compañera Josefina González. Y la verdad que a todos nos llena también de orgullo saber y conocer las causas por las cuales lucharon los detenidos desaparecidos. Esas causas, que aparte justo estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, entonces el salario, paritarias, los derechos laborales, las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, la igualdad. No es menor recordar que esas eran las causas por las cuales se les perseguía a los trabajadores y trabajadoras, la mayoría de ellos militantes y delegados de base de distintas organizaciones sindicales. Nada más, Hugo, agregar que si hay asentimiento podríamos pasar a la lectura del dictamen y con las propuestas que hizo la diputada Caliba de la incorporación de la atención a trabajadoras en el mundo. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Así que si quieren, pasamos la lectura del dictamen por secretaría.
Sí, Sí, Vanessa. El dictamen que se había preparado es Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Comisión de Derechos Humanos y Garantías, expediente 5309 de 19, dictamen de las comisiones. Honorable Cámara, las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Legislación del Trabajo han considerado el proyecto de ley de la señora diputada Pitiot y otros señores y señoras diputados y diputadas por el que se dispone la inscripción de la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado que revistaban como personal en relación de dependencia del sector privado y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su sanción. 30 de octubre de 2020. Bien. Entiendo que prácticamente hay unanimidad, no se han expresado voces en contra, de manera que creo que daríamos por aprobado el dictamen por unanimidad. Señor presidente. Sí. La diputada Caliba habla. Yo había propuesto, por favor, si podía, en el texto, en el nombre del proyecto, que diga de los trabajadores y las trabajadoras. Sí. Que se incorpore la palabra trabajadoras. Es absolutamente correcto y lo vamos a incorporar. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Sí, procedemos. Sí, escucha. ¿Cuál sería la incorporación, la modificación que tenemos que realizar? Porque entonces ya tenemos que modificar el dictamen, hay que transcribir el proyecto con la modificación que se está sugiriendo. De hacerlo como estaba previsto, ya estaría listo, pero si se hacen modificaciones, vamos a precisar cambiar toda la estructura que teníamos armada. Dígame cuál es la introducción que se le va a realizar. Sería agregar trabajadores, donde dice recuperar el legajo de los trabajadores y trabajadoras. Simplemente eso. Perdón. El primer párrafo del artículo primero. Perfecto. Perdón, Hugo. Sí. Nicolás Pancholi, secretario de Comisión de Trabajo. Ya está la redacción preparada, ahí se la pasé al secretario de la Comisión de Derechos Humanos, que va a ser con las modificaciones propuestas por la diputada, ya están incorporadas en el título, en el artículo primero y en el artículo cuarto. Perfecto. Y va a ser el dictamen que va a ser subido para la firma digital por los diputados. Presidente, ¿me permite, por favor? Sí, Gustavo. Al secretario, al doctor Pancheli, si lo tiene ya listo, si podría dar lectura, si lo tiene ahí a mano, por favor. Así ya los señores diputados y diputadas toman conocimiento del mismo. ¿Quiere que lo lea, señora presidenta, señor presidente? Sí, por favor. Bueno, paso a leerlo completo. Reparación de legajos de los trabajadores y de las trabajadoras del sector privado detenidos desaparecidos. Artículo primero. Dispónese la inscripción de la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado que revistaban al momento de su desaparición como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa. A este efecto se agregará la inscripción de detenido desaparecido con el número de registro de la Dirección Nacional de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria, organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Dicha inscripción configurará la expresión de una reparación histórica de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras del sector privado que hubieran sido verificadas. A este efecto, los titulares de empresas unipersonales o, en su caso, los representantes legales, si el empleador fuera una persona jurídica,
serán responsables de la efectiva materialización de lo dispuesto en la presente ley. Artículo 2. El Poder Ejecutivo Nacional, con la intervención de la autoridad de aplicación que determine, dictará las normas reglamentarias, aclaratorias, complementarias e interpretativas para la implementación de la presente ley. Artículo 3. La autoridad de aplicación coordinará con el Archivo Nacional de la Memoria y con la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra identidad a los fines de implementar la reparación histórica dispuesta por el artículo 1 de la presente ley. Artículo 4. La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra identidad quedará a cargo del relevamiento de los trabajadores y de las trabajadoras del sector privado que hayan resultado víctimas de desaparición forzada, así como de realizar toda otra actividad tendiente a la identificación, preservación y clasificación de informaciones, testimonios y documentos referidos al accionar del terrorismo de Estado. Artículo 5. Los empleadores tendrán que informar sobre los avances y resultados de las reparaciones dispuestas en el artículo 1 de la presente ley, a la autoridad de aplicación y a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra identidad en el plazo que en cada caso se determine. Artículo 6. Invítase a las entidades sindicales con ámbito de actuación en el sector privado y a los organismos de derechos humanos a colaborar en la identificación de los trabajadores y de las trabajadoras del sector privado víctimas del terrorismo de Estado con la obtención de la documentación pertinente y demás acciones a su alcance. Artículo 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 30 de octubre de 2020. Muy bien. Tenemos entonces el dictamen. ¿Corresponde pedir el sentido del voto en forma individual o pasamos directamente a anunciar hasta qué hora tenemos abierta para la firma digital? Así, señor presidente, tendría que coordinar con la señora presidenta de Legislación del Trabajo hasta qué momento van a estar disponibles el dictamen para la firma. Habíamos acordado que fuera hasta hoy a las 20 horas. Presidente. Señor diputado, tendría que pasar el secretario a viva voz, tiene que tomar la voluntad de los legisladores de suscribir el dictamen. Más que nada por el caso de si hay algún legislador que no tiene firma digital. Bien. Entonces, es correcto. Puede ser que algún legislador no tenga firma digital. Vamos a proceder a tomar la intención del voto de cada diputado. ¿Empieza usted, Gustavo? Está muteado, Gustavo. Está muteado, Gustavo. Sí, ahí me escucha. Sí. Muchísimas gracias. Diputado Hugo Yasky. Afirmativo. Diputado Sebastián Salvador. Manifestó afirmativo antes de irse. Martínez María Rosa. Nelly Daldovo. Dina Resinovsky. Nicolás del Caño, no porque está ausente. Acompaño el dictamen, me está funcionando muy mal el Webex. Gracias. Lo mismo digo, Nelly Daldovo, acompaño el dictamen. Daldovo, perfecto. Un minutito, diputada, por favor. Y Resinovsky, bien. Brenda Austin. Afirmativo. Gracias, diputada. Alejandro Cacase. Afirmativo. Gracias, diputado. Adriana Cáceres. Marcela Campagnoli. Diputada Campagnoli. Ricardo Daives. Afirmativo. Gracias, diputado. Josefina González. Sí, acompaño. Gracias, diputada. Fernando Iglesias.
dijo también que lo acompañaba, pero se retiró. Santiago Higón. Sí, acompaño el dictamen. Gracias, diputado. Marcelo Coeni. Acompaño el dictamen. Gracias, diputado. Gabriela Lena. Acompaño el dictamen. Gracias, diputada. Diputado José Patiño. Sí, acompaño el dictamen. Gracias. Gracias, diputado. Patricia Munier. Sí, acompaño el dictamen. Gracias, diputada. Claudia Ormachea. Diputado Eduardo Valdés. Acompaño el dictamen. Gracias, señor diputado. Disculpe, Gustavo, soy María Rosa Martínez, que me había retirado un momentito. Acompaño el dictamen. Le agradezco mucho. Gracias, diputada, a usted. Perdón, Claudia Ormachea, acompaño el dictamen. Ormachea Claudia. Gracias. Muy bien, gracias, diputada. Diputada Natalia Villa. Acompaño el dictamen. Gracias, diputada. Y diputado Pablo Jedlin. Acompaño el dictamen. Gracias, diputado. Se ha dado lectura a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Diputado Yasky. Está silenciado. Ahora correspondería leer a los secretarios Nicolás Panseri y a los integrantes de la Comisión de Sí. Sí, presidenta. Diputada Vanessa Cirey. Diputado Álvaro Cantar. Acompaño el dictamen, secretario. Diputado Carlos Ponce. Acompaño el dictamen. Gracias, diputado. Diputada Lía Caliba. Acompaño el dictamen, señor secretario. Gracias, diputada. Diputada María Soledad Carrizo. Acompaño el dictamen. Gracias. Diputado Pablo Carro. Diputado Pablo Carro. Continúo. Diputado Carlos Cisneros. Perfecto. Diputado Walter Correa. Diputada Alzucaria. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Diputada Silvana Ginocchio. Acompaño el dictamen, señor secretario, gracias. Gracias, diputada. Diputada Dolores Martínez. Acompaño. Gracias. Diputada Blanco Zuna. Acompaño, secretario. Gracias, diputada. Diputada Regidor Beledone. Sí, acompaño, señor secretario. Gracias, diputada. Diputada Marisa Uceda. Acompaño, señor secretario. Muchas gracias. Bueno, gracias, diputada. Vuelvo a preguntar al diputado Pablo Carro, que estaba conectado. Sí, secretario. Sí. Tuvo que retirar el diputado Carro. Perfecto. Igual estaba rodeado en PPN, a lo mismo que el diputado Correa, manifestaron su acompañamiento digital. Perfecto. Y finalmente hago constar que los siguientes
señores y señoras diputadas y diputados ya han expresado acompañar el dictamen. Son los diputados Claudio Ormaechea, Santiago Nicolás Ibón, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Natalia Soledad Villa y Hugo Yasky. Nada más, Presidenta. Bueno, les vamos a pedir, les agradezco a todas y todos. Creo que hoy es un paso que damos importante. Tenemos que lograr que esto se pueda tratar y aprobar, poder remitirlo al Senado, convertir esto en ley y nada, empezar a mirar el futuro. Les agradezco a los que reivindicaron la memoria, no lo puedo dejar de decir, de Saúl Ubaldini, un compañero luchador, y en general del movimiento sindical, que en la Argentina dio mucho por los derechos humanos, a pesar de algunos pésimos ejemplos, de algunos dirigentes que no nos tienen que hacer perder de vista lo que significó para la democracia y para los derechos humanos el aporte del movimiento sindical en la Argentina. Vanessa, si querés cerrar. Gracias, Hugo. Creo que hemos hecho todo el día de hoy. Le agradezco a todos los diputados y diputadas y agradezco la unanimidad. Creo que habla muy bien de nuestro Congreso de la Nación, de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, y ojalá otros poderes del Estado actúen también con la altura del sentido democrático de esta Cámara. Gracias. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes, gracias Hugo, gracias Vanessa. Gracias Vanessa, gracias Hugo. Chao, gente. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos. Porque nadie se salva solo. Porque somos un pueblo solidario y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante. Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida. Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.